A medianoche, en el mes de junio, permanezco de pie bajo la mística luna. Un vapor de opio, como de rocío tenue, se desprende de su dorado halo y lentamente, manando gota a gota sobre la cima de la tranquila montaña, se desliza soñolienta y musicalmente hasta el universal valle. El romero cabecea sobre la tumba. La lila se inclina sobre la ola, abrazando la niebla en su pecho. Las ruinas se van a dormir, parecido aleteo. Mira, el lago parece que se entrega en su sueño inconsciente y no despertaría por nada del mundo. Toda la belleza duerme. Mira, donde reposa Irene con sus destinos. Oh ilustre señora, ¿cómo puede estar bien esta ventana abierta a la noche? El aire travieso desde la cima de los árboles pasa riendo a través de la reja. Aires incorpóreos, revoltoso brujo, entran y salen de tu aposento revoloteando y mueve el dosel de las cortinas tan caprichosamente, tan temerariamente por encima de la cercana y orlanda cobertura bajo la cual tu alma adormecida reposa escondida, que sobre el suelo y por las paredes abajo, como fantasmas, las sombras suben y bajan. Oh querida señora, ¿no tienes miedo? ¿Por qué? ¿Y qué estás tú soñando aquí? Seguro que vienes de allende lejano mares, atraída por este jardín. Extraña es tu palidez, extraño tu vestido, extraña sobre todo la longitud de tu trenza, todo ese silencio solemne. Estimados amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas al programa Cápsulas Psicoliterarias. El programa va evolucionando porque en un inicio nos planteamos hacer cápsulas literarias, pero en esa oportunidad, dándole también un poco mi plus, pues haremos psicoliterarias, ¿no? Porque estaremos también tratando de meternos en la mente, en la psicología de los escritores, de los poetas que vamos a ir analizando en este programa. El poema que ustedes habían escuchado hace poco, que les recité un poco y hice ahí una introducción porque no es todo el poema, pero pues quiero nada más mencionarles que ahí aparece nuevamente uno de los temas recurrentes en la obra del autor, la muerte de la mujer amada. De hecho, fue uno de los favoritos de Poe. Los versos comienzan describiendo un ambiente lúgubre. Se trata de un cementerio a medianoche donde pronto va a estar la bella Irene. El hablante se encuentra frente a la tumba vacía, pues la joven recién ha muerto y está en el féretro que pronto ocupará en su lugar en el camposanto. Así su cuerpo se halla en una habitación cercana, donde simplemente parece que duerme. Aunque el hombre sufre por la pérdida, declara que su amor está en una especie de pausa y solo desea que el descanso de la dama pueda ser eterno. Edgar Allan Poe, ¿no?, declaró que la muerte de una mujer hermosa, es sin duda el tema más poético del mundo. Pero, varias de las obras del autor giran en torno al fallecimiento de la amada. Su vida personal estuvo marcada por estas ausencias, como lo empezamos a analizar en el primer video. Ustedes recuerdan que siendo un niño su madre murió, luego ocurrieron otros acontecimientos que lo vamos a ir viendo poco a poco aquí en mi programa. Vamos a continuar analizando la vida y obra del poeta Edgar Allan Poe. Lo voy a analizar en sus etapas: la infancia, adolescencia, juventud, adultez y hasta su demencia y su muerte. Porque hay que reconocer que, pues, como el poeta tenía su problema con el alcohol, muchos de los que tienen problemas serios con alcohol terminan con demencia, ¿no? Y
Quizás fue el motivo que le provocó la muerte al poeta. Lo vamos a ir viendo. Hasta ahora hemos visto pues los detalles más importantes de su nacimiento y de su infancia. Quiero agregar que Edgar Allan Poe también tenía hermanos. Tenía un hermano mayor que se llamaba William y una hermana menor cuyo nombre era Rosalía. Había otra señora que había quedado de encontrarse con la bienhechora que iba a adoptar a Allan Poe, y también esa otra bienhechora iba a adoptar a su hermana Rosalía. Entonces, los dos hermanitos se separaron en el momento después de la muerte de la madre. Se dice que tanto la madre adoptiva de Edgar como la de Rosalía conocían a la madre biológica del poeta por el teatro, ¿no? De William, que es el hermano mayor, se dice que se fue con los suegros de los padres de Betty, ¿no? Betty es la mamá biológica del poeta. ¿Qué otro detalle importante podemos decir de la niñez del poeta Edgar Allan Poe? Bueno, que la nana que lo cuidaba era una mujer afroamericana. Dicen que era muy imponente y muy rítmica. Posiblemente sea ella la que le haya enseñado ciertos ritmos al poeta. El ritmo es muy importante en su producción y ahí lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, esa es su obra muy reconocida, el poema del cuervo. Tiene unos ritmos muy interesantes que lo podríamos ir analizando más adelante. La firma que su padre adoptivo tenía se llamaba Ellis & Allan, una empresa con mucho prestigio en Richmond. Al inicio él exportaba tabaco de Virginia, pero luego el negocio había crecido y exportaba otros rubros, ¿no? Como tés, cafés, licores, vinos, tejidos, grano, caballos, incluso se dice que transportaba esclavos. En junio de 1815, la nueva familia del poeta toma un barco rumbo a Escocia. Fue un buen momento para que John Allan le contara las historias de cómo él se aventuró a emigrar a los Estados Unidos y que los años habían pasado y que había tenido que postergar su viaje de regreso a Escocia por ciertas circunstancias, ¿no? Como la guerra en Europa y las conquistas de Napoleón. John Allan regresaba al viejo continente con enormes ambiciones. Su objetivo principal era fundar una filial de Ellis & Allan en Inglaterra. En 1817, el poeta se encontraba en Manor House. Era su tercer colegio en Inglaterra. En junio de 1820, toman el barco de regreso a Estados Unidos. El poeta era todavía un niño, pero era un tiempo suficiente para recibir cierta información que moldearía su identidad. Es decir, estuvo su tiempito ahí, ¿no? En el viejo continente, que lo va a marcar un poco. Hay que decir que John Allan no prosperó en sus proyectos empresariales, van de regreso un poco limitados de aquello que ni alcanzó para comprar todos los boletos del barco. Franz, la madre adoptiva del poeta, regresaba con mala salud. Aparentemente el clima de Inglaterra no le había hecho bien. Sufría de hidropesía. En el otoño de 1920, el poeta ya estaba insertado en la dinámica escolar y fue ahí cuando tuvo un profesor de apellido Clark. Era un irlandés amante del latín, lengua en que impartía sus clases, ¿no? John Allan, ¿no? El padre adoptivo, visitó a ese profesor y la razón por la cual quería hablar con él era porque le quería pedir una opinión. Llegó a mostrar los poemas que su hijo Edgar Allan Poe había escrito. Entonces Allan, como un buen emprendedor, le preguntó si esos poemas tenían valor como para ser publicables. La respuesta del profesor fue enfocada no en la producción ni en los poemas, sino en una visión más pedagógica. Interpeló, ¿no?, a Allan, y ¿no será que le haríamos un mal a este niño de tan solo 11 años al publicar esos poemas en este momento de su vida? Entonces ya nos tocó el tema. Hay que decir que hay ciertos acontecimientos que van marcando las etapas en la vida del poeta. Uno no deja de ser niño solo porque cumple los 14 años. El acontecimiento que marcó la transición de la infancia a la adolescencia fue un enamoramiento desmedido de la madre de un compañero de la escuela.
Su nombre era Jan Stannard. Ella tenía 30 años, pero literalmente se conoce en los poemas de Poe como Helen. Hay que decir que Helen es la primera mujer en una larga galería de quien Edgar Poe habría de enamorarse porque era ese ideal y no meramente una mujer conquistable. Era una mujer hermosa, delicada, de manos finísimas. De ella escribía el poeta: Helen, tu belleza es para mí como esas remotas barcas nicias que dulcemente sobre un mar profundo traían al cansado viajero errabundo de retorno a sus playas nativas. ¿No? Era uno de sus poemas más misteriosos y admirables. ¿Se imaginan ustedes la forma en que el niño Edgar Poe llega un día a buscar a su amigo solo con la intención de jugar? Y lo que se encuentra cuando le abren la puerta es a la que iba a ser su musa, su primer musa. Edgar retrocedió, ¿no? Al ser impactado por ver semejante belleza. Pero ella le pedía además que tomara la mano, le pone la mano así, se la ofrece, se la ofrece y le dice que se la tome como un caballero y que además le diera un beso. En ese gesto, en que Helen lo invita al poeta a dejar de ser niño y a dar el salto al sentir de un hombre, pues Edgar aceptó, como cualquiera lo haría, ¿no? Pero definitivamente fue desde ese momento en el que el poeta queda completamente enamorado. Su amor fue secreto, de esos amores que te inspiran hasta el alma, pero que nunca puedes alcanzar. Helen enfermó de un cáncer y que era incurable, 1824. Fue el año en el que ella fallece. Hay una historia inmortal que muestra al poeta visitando de noche la tumba de Helen. Pero era esas circunstancias cuando el romanticismo se mezclaba con la locura del poeta, ¿no? Su comportamiento cambiaba por el duelo. Estaba callado en la escuela, rehuía los juegos con todos sus amigos y todos notaban que pasaba algo ahí y nadie sabía cuál era la causa. El poeta trataba de buscar refugio en su casa, pero sus problemas con su padre adoptivo empezaban a complicarse. Parece que John Allan estaba empeñado en hacer de Poe un abogado o un hombre de negocios, ¿no? Como lo era él, mientras que Poe ya lo tenía claro, que él quería ser un poeta. Edgar se vuelve más rebelde y John Allan más exigente. Poe descubre en esas tensiones que su padre adoptivo tenía otros hijos biológicos, y fue el momento en el que John Allan se vuelve millonario por la herencia que recibe de un tío que fallece. Ahí el poeta siente un rechazo camuflado, ¿no? Que aquello de la adopción jurídica se veía que no se iba a concretizar, sobre todo en ese momento en el que John Allan había tenido una mejora en su economía. Pues aquí ya hemos visto la transición, ¿no? La infancia a la adolescencia y cómo ese detalle de la muerte de Helen va a marcar al poeta. Ese poema que yo les he dejado ahí como introducción muestra un poco el tema recurrente, como lo hemos dicho, ¿no? El tema recurrente de la muerte. La poesía en el poeta, lo sigo sosteniendo, es el lugar en donde él va a poder hacer su catarsis, va a poder sacar el dolor ahí, en esa poesía. Entonces, vamos preparándonos para seguir avanzando en conocer a este gran personaje, a este gran poeta. Les había dicho que les iba a leer un cuento, pero este cuento lo vamos a ir posponiendo, porque hay que ir por partes, ¿no? Ahorita ya hemos llegado donde hemos llegado a la vida de él, y en la próxima semana les voy a seguir hablando de este gran poeta que es uno de mis favoritos, Edgar Allan Poe. Les agradezco a todos por la atención y por haber estado presente en este programa. Me ha sorprendido grandemente desde que dejé el primer video la semana pasada. He tenido una cantidad de más o menos 300 suscriptores, ¿no? Y he visto en las estadísticas que el video se vio, fueron como 1700 veces, ¿no? Entonces eso quiere decir
que el público sea interesado. Les agradezco por eso. Tengan una feliz noche o tarde o día, dependiendo del lugar donde se encuentren. Y nos encontramos en el próximo programa, en la próxima ocasión, la siguiente semana. Que disfruten su día, que disfruten el momento y que viva la poesía y que viva el arte y la literatura. Hasta pronto.